Fundamentos de antena. Propagación. La forma y el tamaño de una antena está muy relacionada con su función. Pero cualquiera que sea su forma física, está diseñada para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Consideremos primero una antena hipotética que hará de fuente puntual. De tal fuente, la energía se irradia hacia afuera en todas las direcciones. Examinemos este proceso de más cerca. La energía radiada se puede representar mediante una forma de onda progresiva que viaja de esta forma. La forma de onda normalmente sigue una curva de forma sinusoidal. Consideremos un ciclo completo del camino como una longitud de onda. Podemos relacionar la longitud de onda de la radiación con la antena que la produjo. Una antena que se adapta a la mitad de la longitud de onda es el dipolo simple. Si alimentamos una señal a esta antena, se establecerá un flujo de electrones dentro de ella. El flujo de electrones primero produce una concentración máxima en esta dirección. A continuación se invierte y produce un máximo en la dirección opuesta. El flujo se invierte. Este ciclo se repite a sí mismo con la misma frecuencia de la señal. Este flujo de electrones crea un campo magnético fluctuante. Vamos a relacionar la dirección de este campo con el flujo de electrones. A medida que el flujo de electrones se invierte, el campo magnético está en un máximo y las líneas de fuerza están en esta dirección. Cuando el flujo se detiene, las líneas de fuerza desaparecen. A medida que el flujo se invierte, el campo vuelve a alcanzar un máximo, pero las líneas de fuerza están ahora en la dirección opuesta. Por lo tanto, el campo magnético invierte esta dirección en cada medio ciclo de la frecuencia de la señal. Esto se conoce como campo H. La fuerza de este campo es proporcional a la amplitud de la onda estacionaria actual. Esta onda está 90 grados fuera de fase con la onda estacionaria de voltaje. En este instante, la antena tiene un voltaje positivo en este extremo y voltaje negativo en el contrario. Cuando el voltaje aumenta en la dirección opuesta, la polaridad se invierte. Esta polaridad cambiante produce un campo eléctrico en fase con él. Cuando el voltaje de este campo tiene esta polaridad, el campo actúa en esta dirección. Cuando la polaridad se invierte, el campo cambia a la dirección opuesta. Esto se conoce como el campo E. Los campos E y H se crean y desaparecen 90 grados desfasados entre sí, y constituyen el campo inmediato de la antena. Este campo inmediato produce el patrón de onda radiante de la antena. Desde la antena podemos visualizar la radiación como una serie de cuadrículas que se propagan hacia afuera.
Las líneas verticales son el campo H y las líneas horizontales el campo E. Observe que las líneas o ángulos rectos entre sí están en el espacio en cuadratura. Vectorialmente, estas líneas representan los picos de las ondas radiantes. Tenga en cuenta que su dirección se invierte en cada medio ciclo. Como los picos de estas dos ondas ocurren simultáneamente, están en fase en el dominio del tiempo. Por lo tanto, se dice que las ondas que viajan están en fase de tiempo y cuadratura espacial. Cuadratura es el estado relativo en que se encuentran dos ondas cuya diferencia de fase sea igual a +/- 90 grados. La polaridad de una antena está determinada por el plano del campo E. Para obtener una señal máxima, tanto para la transmisión como para la recepción, las antenas deben estar en el plano del campo E. La dirección en la que se propaga el patrón de ondas de los campos H y E está determinada por una regla simple. Para aplicar esta regla usamos dos vectores. Imagina que funciona como un sacacorchos. Si pasamos del vector E al vector H por la distancia más corta, el sacacorchos avanza en la dirección de propagación. Esto se conoce como la regla del sacacorchos. En el siguiente medio ciclo, los vectores E y H se invierten. Aplicando nuevamente la regla, vemos que la dirección de propagación no ha cambiado. Aunque solo hemos considerado los picos de los vectores, cualquier par de vectores daría la misma dirección de propagación. Permitamos ahora considerar qué sucede cuando la onda golpea con una superficie lisa. Consideremos solo el pico de un par de vectores. Como antes, señala la dirección de propagación. Al alcanzar la superficie lisa, el campo E se invierte, pero la dirección del campo H no ha cambiado. No obstante, si comprobamos nuevamente la regla del sacacorchos, la dirección de propagación se invierte. El mismo proceso ocurre en cada par de vectores sucesivo. La dirección de propagación se invierte cuando la onda golpea una superficie lisa. Veamos ahora cómo medimos la intensidad de energía que radia desde una antena. Primero probamos la intensidad de la señal en varios puntos. Tal registro es geográfico y podemos unir los puntos de igual intensidad para obtener curvas de nivel. A menudo es más útil conocer la forma del campo radiado por la antena. Para lograr esto, obtenemos la intensidad de campo a un radio fijo de la antena. Ahora usamos un vector para darle a cada lectura una magnitud y dirección. Para trazar esto usamos una escala de círculos. A lo largo de esta línea, la intensidad del campo en el radio seleccionado es 3. Entonces cortamos la línea en el círculo que representa la intensidad 3. En esta línea, la intensidad del campo es 4. Así que cortamos la línea en el círculo que representa la intensidad 4. Continuando de esta manera obtenemos una serie de vectores.
Estos vectores representan la fuerza y la dirección del campo. Uniendo las puntas de los vectores obtendremos el patrón polar de la antena. El diagrama polar completo es tridimensional y nos permite visualizar las características de radiación de la antena. Ahora vamos a revisar el elemento básico de la propagación de la antena. Un dipolo de media onda excitado por una señal tendrá un flujo de electrones con este movimiento. Este movimiento de electrones crea dos campos. Estos campos aparecen y desaparecen en cuadratura de espacio, pero en fase en el tiempo y forma el campo inmediato. Este campo inmediato produce el patrón de onda radiada por la antena. Podemos representar esta radiación por vectores. Asociados a estos vectores viaja el patrón de onda. La onda que viaja está en fase en el tiempo y en cuadratura en el espacio. Las características fundamentales de esta onda que se propaga por el espacio y los medios por los cuales fue producido son los mismos para cualquier sistema de antena.